Estamos enseñando algunos principios acerca de la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Un hombre que se convirtió en la ciudad de Damasco, un hombre que tuvo discípulos apenas se convirtió, así como bien lo dijo mi esposa, él fue lleno del Espíritu, se bautizó, fue lleno del Espíritu y ya estaba predicando. La Biblia no menciona nada más de eso, acerca de su vida en Damasco. Dice que fue descolgado por el muro en un canasto, los discípulos lo descolgaron para salvarle la vida. Y dice la palabra del Señor que a partir de ese momento, por 14 años, se ausenta. No hay nada, ningún registro del apóstol Pablo, hasta que dice la palabra en Gálatas capítulo 2, que aparece en Jerusalén, donde los apóstoles Pedro, Santiago y Juan le dan la diestra de bendición, es decir, lo reconocen como un apóstol, pero el apóstol Pablo no se queda en Jerusalén, ¿sí? Y si son tan amables, ahí arriba, vamos a poner un planisferio, ¿puede ser? Bien grande, lo más grande posible. Vamos a poner un planiferio, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar geografía, ¿sí? No, hermano, no se preocupe. Yo quiero mostrarles algunas cuestiones muy prácticas acerca de la palabra de Dios, pero para entender, hoy tenemos que ver un mapa sí o sí, ¿sí? Nunca hemos enseñado estas cosas, pero yo creo que todos nosotros tenemos que saber esto para conocer un poco más de la Biblia y para que cuando vos leas las Escrituras puedas entender con mayor eficiencia esto que dice la palabra. Para que ustedes vean, esta es la zona del Mediterráneo. Para aquellos que sus abuelos vienen de España, eso es España, ahí, ¿verdad? Esa otra es Italia, ¿sí? Y ese punto ahí, donde estoy poniendo ahí con mucho temor y temblor, es Israel, Jerusalén, ¿sí? Ahí estuvo el apóstol Pablo, pero luego él no se queda en esa ciudad, sino que él va a otra ciudad que está un poquitito más arriba, por allá arriba. Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Y si son tan amables, ponemos el mapa siguiente, ¿sí? Porque ahí sucede algo fantástico. Ahí comienza la evangelización. Ese es el primer eslabón de la evangelización mundial. Se desata desde esta ciudad que se llama Antioquía de Siria, ¿sí? Aquí lo vemos mucho más grande, vemos ese sector del Mediterráneo. Esta estrella es la ciudad de Antioquía de Siria. Es una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad que recibe su nombre porque uno de los generales de Alejandro Magno, Seleucido, le puso el nombre debido a su padre Antíoco, ¿sí? Todos estos nombres raros tenían un significado. Antíoco significaba empuje, un hombre de empuje, y él le puso ese nombre a la ciudad, le puso empuje, Antioquía, la ciudad de empuje. Y esta ciudad era muy progresista, ahí se instaló el Imperio Romano en una capital más importante todavía que Jerusalén. Y te voy a decir algo más, en esa capital muchos hermanos, huyendo de las persecuciones en Jerusalén, se fueron a instalar en Antioquía y ahí había profetas, escuchen esto, profetas, maestros, pastores. Ahí estaba uno de los apóstoles que caminó con Jesús. Ahí vivía el apóstol Mateo. Escribe el apóstol Mateo, bueno, seguramente no tenía computadora, escribe así, ¿verdad? Pero escribe desde Antioquía el Evangelio según Mateo, unos 25 años después de las cosas que vamos a leer que suceden aquí, ¿sí? O sea que esto es para que vos tengas una noción. Este es el comienzo, así comienza el Evangelio, así comienza la predicación, ¿sí? Y si ustedes pudieron, ya vamos a volver a este mapa, pero yo quiero ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 1. Y quiero decirles esto, cuando llegué a vivir a San Martín, yo le creía a Dios por algo que Él puso en mi corazón. Lo pusimos en el cartel de entrada, así allá en el frente. Decía en el primer cartel, un cartel que había diseñado yo, horrible, con perdón a todos los diseñadores, ¿verdad? Pero había diseñado yo ahí un cartel. El primer cartel decía, desde San Martín a las naciones, ¿sí? Porque yo le creía al Señor que una ciudad puede ser un epicentro de evangelización mundial. Le creía al Señor muchos años atrás. Hoy empezamos a ver esto y quiero decirte que cuando yo veo la ciudad de Antioquía, estoy viendo ahí cómo Dios elige una ciudad que estaba, donde había gente de Dios
que estaba comprometida con el Señor, la elige para ser el epicentro de la evangelización mundial. Y quiero decirte que vos y yo estamos en el propósito divino. Yo creo que desde San Martín podemos evangelizar cualquier lugar del planeta. Gloria a Dios, por los 3 hermanos que dijeron amén acá. Sí, acá, miren. Así que, por favor, haceme un gran favor, sacudile un poco al del lado, decirle, vamos a evangelizar el mundo entero. Gloria a Dios. Pero vamos a leer esta escritura. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice así, en la iglesia de Antioquía, versículo 1, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, ¿sí? ¿A alguno de ustedes le dicen el Negro? ¿Habrá alguien acá, sí? ¿Apodo común y corriente? No dice allá aquel, seguro que a él, ¿sí? Pero noten que esto es bíblico, ¿sí? Miren qué interesante. Le decían el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, ahora diga conmigo, el Espíritu Santo dijo. Él hablaba con la gente. Lo más curioso, por eso yo creo que siempre habla el Espíritu. Pero ¿sabés lo que hacía esos hermanos? Podían escuchar lo que el Espíritu habla. Yo creo que hasta el día de hoy el Espíritu Santo siempre habló y nos habla a nosotros, pero no siempre podemos escucharlo y nuestro desafío es crecer en eso. Pero dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Dice, así después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Voy a decirte algo maravilloso. Todos ustedes tienen un lugar en el reino de Dios. Dios te llama para servir. Hay algo que vos vas a hacer que nadie más puede hacer en este mundo, pero tenés que escuchar la voz de Dios porque solamente el Espíritu Santo sabe cuál es tu posición en el reino, ¿sí? Y si uno no escucha la voz de Dios, siempre estará tratando de hacer cosas que Dios no te pide que hagas. ¿Cuántos me entienden? He escuchado tanta gente que me dice, pastor, yo quiero servir ahí arriba, cantando al Señor. ¿Sabes qué? El pobre hermano y hermana, cuando canta, no queda ni un perro en toda la cuadra, ¿verdad? Pero viene con muy buena intención a decirme, yo quiero cantar. Y bueno, entonces, ¿qué yo le digo, verdad? Cuando está diciéndome eso, internamente yo reprendo al diablo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Después de ese momento, ¿verdad? Yo le pido al Señor que le guíe, ¿sí? Porque si escucha la voz de Dios, seguramente hay algo maravilloso para todos nosotros. Y al revés también, hay gente que está llamada a adorar y que quizás es tímida, pero si escucha la voz del Espíritu Santo, el Señor lo va a poner a servir al Rey de Reyes de la mejor manera. Entonces quiero decirte esto, lo que nosotros tenemos que hacer, o el desafío más grande, es lograr escuchar la voz, sentir la presencia de Dios, sentir que Dios nos llama a algo específico. Y esa es nuestra tarea. Debemos desafiarnos a escuchar la voz del Espíritu para entender cuál es nuestra posición en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos nosotros estamos llamados a servir. Todos. No hay ninguna persona que quede afuera de este llamado, ¿sí? La segunda cosa que voy a decirte, bueno, lo que hacen los apóstoles, si podemos volver, por favor, al mapa que recién pusiste, ahí está. Antioquía estaba en este punto. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿sí? Antioquía era un epicentro de la evangelización. Todavía nadie había salido, pero estos eran los primeros, Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo. Él estaba, Saulo es la misma persona que Pablo, ¿sí? Y ahí estaban listos para evangelizar. Y lo primero que hacen, ¿sí?, es tomar esta trayectoria que se ve aquí y llegar a la isla de Chipre. Isla de Chipre. Esto es lo que el Señor les llamó. Luego de aquí salen a esta región de Antioquía de Pisidia. Era otra ciudad que también se llamaba Antioquía en aquel tiempo. Pero quiero decirte esto, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, y ellos no se resistieron, sino que fueron inmediatamente
a servir al Señor, lo primero que hicieron, a donde el Señor los llevó fue a esa ciudad, a esa isla. Perdón, si subimos un poquito el mapa otra vez, de aquí salieron para acá, ahí está, a Chipre, ¿sí? Y lo que vamos a leer ahora sucede en Chipre. Aquí sucede algo fantástico, donde el Señor, mira, voy a decirte que Chipre, si ustedes lo buscan, lo googlean un poco, es un paraíso. Hay unas playas tremendas, es un lugar precioso, lo pueden googlear, ¿sí? Es como si alguno de ustedes hoy recibe un llamado y el Señor te dijera, hermano, estás apartado para ir a predicar a las Bahamas, a Miami. Ninguno se negaría, ¿verdad? Todos dirían amén, aleluya, ahí tienen el llamado. Pero en ese momento la razón por la que fueron es porque el Espíritu Santo le dijo a Bernabé que comience por su propia casa, porque él era natural de Chipre, él había nacido en Chipre. La Biblia menciona a Bernabé y a Saulo y en un momento cambia, digamos, la dupla y pone a Pablo y a Bernabé. Cambia el orden porque hay una maduración y el apóstol Pablo pasa a estar al frente de este pequeño equipo apostólico. Pero dice así la palabra del Señor, esto sucede en Chipre, Bernabé y Saulo. Voy a leer versículo 4 de Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron diga conmigo recorrieron toda la isla de Pafos, hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo y en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y les dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor será contra ti. Vas a quedar ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombras y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, diga conmigo creyó, maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. Miren qué tremendo lo que sucede en Chipre. Hay algo que el enemigo hace cuando vos querés servir, cuando vos querés hacer algo para el Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta intención? Si vos querés servir y tenés un gran proyecto, en el primer paso de ese proyecto, ya el enemigo tiene algo preparado para chocarte y desalentarte, porque el desánimo es algo casi inherente al género humano. Es decir, somos propensos al desánimo. Y como el enemigo sabe eso, muchas veces habrás querido emprender algo y ahí estaba el diablo para desanimarte la primera vez. Pero quiero darte una buena noticia. Aquellos hombres y mujeres de Dios que creen en el Señor, que se fortalecen en el Señor, tocar al de al lado y decirle: están hablando de mí. Aquellos hombres y mujeres de Dios que creen y se fortalecen en el Señor van a hacer esto mismo que hizo el apóstol Pablo. Él se dio cuenta que era una posición espiritual, él se dio cuenta que el gobernador quería escuchar la palabra, pero sabe que a todo gran hombre de influencia se le pega un brujo para poder direccionar, un hombre de negocios, un hombre de influencia política. Siempre los brujos van a tratar de estar cerca para poder influenciar a través de ellos. Y como el apóstol Pablo se dio cuenta de eso, entonces él encaró el problema como tiene que ser encarado. Y atacó a nivel espiritual. Directamente él confrontó al brujo. Le tocó la puerta y le dijo estas palabritas no muy suaves, ¿sí? Le dijo: hijo del diablo, enemigo de, ¿verdad? Entonces era difícil, uno percibe eso casi como un insulto, lo percibe casi agresivo y encima que ore para que quede ciego y queda ciego. Pero voy a decirte algo a favor del apóstol Pablo. En realidad el apóstol Pablo bendijo a ese brujo.
¿sí? Lo bendijo. ¿Por qué razón? Porque hemos leído la semana pasada que en la conversión del apóstol Pablo, él era tan duro, estaba en contra de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para que recapacitara? ¿Alguien se acuerda? Quedó ciego. Entonces, con esa bendición que él tuvo, con lo mismo bendijo al brujo. ¿Qué les parece? Entonces él dijo que quede ciego, porque esa era la única chance. Él probó la oscuridad y se dio cuenta lo poco desarrollado que estaba para caminar tanteando las cosas, porque nunca había estado ciego, y lo mismo le sucedió al brujo. Y en esas crisis profundas uno se replantea, y como yo mencioné el domingo pasado, así como el apóstol Pablo tuvo que tocar fondo, el apóstol pensó que ese brujo podía llegar a recapacitar si tocaba fondo, si se encontraba con el poder de Dios. Así que estoy seguro de que él estaba esperando que ese brujo también se convirtiera a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero te digo esto para que vos entiendas, no es que salgas de aquí usando el poder, digamos, de las palabras. Las palabras tienen poder. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Entonces no hay que maldecir a las personas, no vayas ahí diciendo, este se opone a mí, que quede ciego el de frente también, que quede ciego el otro, ¿verdad? Mi suegra también y esto, no, tranquilo. No es para manifestarse así, sino para poder, nuestras palabras son para bendecir. Y el apóstol Pablo lo que hizo fue seguramente muy estratégico para que esa persona tocara a fondo y pueda entregarse a Dios de una vez por todas. Pero esto es lo grandioso, ¿sí? Que en ese lugar, él encontró resistencia en un brujo, pero esta es la verdad que prevalece. Toda persona que vive su propósito divino, toda persona que está bajo la guía del Espíritu, no podrá ser obstaculizada jamás por el enemigo. Una persona que está bajo la guía del Espíritu Santo es como una topadora. El diablo jamás, no habrá brujo, no habrá hechicería, no habrá nada que pueda frenar a un hijo de Dios que está bajo la unción del Altísimo. Esta es una realidad y es algo que nosotros tenemos que anhelar y desear vivir para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y voy a decirte algo más. El apóstol Pablo vive algo más. En Chipre, él evangeliza, se convierte el gobernador y sigue de viaje hasta Turquía, lo que hoy es Turquía. En ese momento era Asia Menor. Y en ese momento empieza a recorrer ciudades, pero él se frena en una ciudad que también se llamaba Antioquía, pero de otra región, en un lugar muy lejano a la Antioquía de la cual él había salido. Esta era Antioquía de Pisidia. Y si podemos poner el mapa un instante solamente, el mapa que vimos antes, esta es la última vez que lo vamos a ver, y yo dejé aquí en la lección que ustedes van a tener disponible en la aplicación de Jesucristo Plenitud de Vida o también por correo, la pueden retirar aquí mismo impresa, un pequeño mapa para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Ahí lo mismo que estamos mostrando aquí, como para que puedan ubicarse aquellos que les interesa conocer más todos los detalles. Es una muy buena forma de entender las palabras que son dichas ahí en ese momento. Pero sucede algo, esos son detalles de la palabra de Dios, ¿sí? Acá sale de Chipre y hace ese viaje que se ve ahí marcado en líneas de punto amarillas, ¿sí? Y llega hasta ese lugar, Antioquía de Pisidia. Esta región era una región bastante brava, pero era una región donde el apóstol Pablo encuentra por primera vez que una multitud viene a escuchar la palabra del Señor. Es la primera vez, empieza a manifestarse todas esas palabras que habían sido profetizadas sobre él muchos años después. Nosotros hacemos presentaciones de niños, declaramos proféticamente sobre los jóvenes, oramos por las personas y yo sé que tarde o temprano todas esas palabras que fueron soltadas tendrán su efecto en la realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahora vamos a leer la palabra del Señor aquí en Hechos capítulo 13, versículo 13, y esto sucede en esa ciudad que les marqué, Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia era otra Antioquía. Llega el apóstol Pablo ahí y esto es lo que hace. Él tenía una estrategia, como él era rabino, siempre le ofrecían dar una palabra si él tenía una palabra para compartir a los judíos. Entonces él iba a una sinagoga
para que les sea fácil hablar de Cristo con las otras personas. Y dice así la palabra del Señor. Dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de las sinagogas mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie e hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos del Señor. Es decir, Pablo hizo una señal con la mano y empezó a predicar el evangelio. Esa era su estrategia, predicaba el evangelio en las sinagogas. Y él predicó como siempre, pero algo sucedió. A tal punto la gente quedó encendida, a tal punto que le dijeron el sábado siguiente: por favor, vengan otra vez a hablarnos el evangelio. Y miren lo que sucede, versículo 44, dice: el siguiente sábado. Verso 44, el siguiente sábado, casi toda la ciudad, así es, escuchaste bien, casi toda la ciudad, no había redes sociales, no había otra forma de anunciarlo, esto fue de boca en boca, uno le dijo a otro y otro le dijo: mirá, viene alguien a la ciudad, es un buen predicador, tiene poder de Dios, tenés que venir a escuchar. Y dice que casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los mandó el Señor. Te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír, los gentiles se alegraron, diga conmigo, se alegraron. Y celebraron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Otra vez diga conmigo, toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por lo tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos, escuchen esto, quedaron llenos de, diga conmigo, alegría y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas tímidas? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas tímidas? Por favor, párese sobre su silla, los tímidos. Estoy bromeando. Las personas que son tímidas, levanten su mano, era una broma solamente, ¿sí? Muchas personas que son tímidas para hablar, muchas veces, he visto gente que ama a Dios, pero luego les cuesta trabajo hablarle de Dios a otras personas, justamente por esa dificultad, son tímidos, ¿sí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y quizás querías hablarle de Dios a un familiar, a alguien muy importante para vos, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, y te cuesta, justamente por esa timidez. Yo quiero decirte algo, existe algo que tenían los apóstoles, lo tenía el apóstol Pablo, él hablaba y la gente se le apegaba. De hecho, esta es la primera vez que registra la Biblia que una multitud viene a escucharlo de esa manera. Lo que el apóstol Pablo tenía, y lo tenían también los otros apóstoles, era, escucha esto, el denuedo espiritual. Eso es lo que la Biblia dice, ellos predicaban la palabra con denuedo. La palabra denuedo consiste de tres cosas, ¿sí? Y yo lo anoté por aquí para no olvidarme.
Básicamente, el denuedo es valor. ¿Notaste alguna vez que te faltó valor para hablarle de Dios a alguien? Que querías, pero al final no te animaste porque no sabías qué iban a pensar de ti si lo hacías. Bueno, el denuedo implica valor, energía, es decir, que vos lo hagas con ímpetu, con ganas y decisión. Cuando uno se decide, no da vuelta atrás con lo que hace. Eso es denuedo. Dice, con la que se efectúa una acción, es decir, con energía, con decisión, con valor, energía y decisión, con lo cual uno hace una acción. Esto es el denuedo y eso es lo que el Espíritu Santo provocó sobre los apóstoles, ¿sí? Y no importa no importa cuánto uno quiera forzar a hablar a alguien, si el denuedo espiritual no viene sobre vos, a veces es muy difícil, ¿sí? De hecho, en algunos seminarios, yo escuché testimonio de compañeros, no era en el seminario donde yo estudié, pero en algunos seminarios preparaban a los seminaristas, los profesores los llevaban, por ejemplo, a un colectivo en Buenos Aires. Y subían al colectivo, paraban, pagaban el pasaje y el profesor se sentaba y le decía, alumno, ahora sí, predique la palabra. Y estaba todo el colectivo ahí lleno y el alumno, ¿verdad? Así, difícil. El profesor tomaba nota, no, durísimo, ¿sí? En otras oportunidades escuché de que los llevaban a las plazas, ¿sí? Le ponían un banquito y lo ponían ahí y le decían, ahora predique la palabra. Entonces empezaba los gritos pelados a predicar, ¿verdad? Como le salía. Y eso a veces es muy difícil y es complicado. Y a veces no tiene el resultado porque está forzado, ¿sí? Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, todas aquellas cosas que antes no te animabas a hacer empiezan a fluir con naturalidad, porque es el respaldo de Dios. Lo que hace el denuedo espiritual es que cuando abrís tu boca y das tu testimonio, empezás a generar un ambiente espiritual. Las personas que están ahí dicen, wow, ¿qué es esto? Empiezan a tener fe, esperanza de que lo que vos viviste o lo que vos estás contando que viviste les puede suceder a ellos también. Y ese ánimo, eso es el poder del Espíritu Santo moviéndose ahí. Esto es algo que provoca el Espíritu y es lo que sucedió en esta ocasión en la ciudad de Antioquía con el Espíritu Santo. Es realmente tremendo. Sucedió esto con el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Es realmente fabuloso. Y yo quiero decirte que toda persona, mira, ¿sabes cómo va a crecer nuestro ministerio? Tenemos un llamado, hermanos. Vamos a evangelizar naciones, vamos a evangelizar toda nuestra zona. Tu familia completa estará sentada aquí. Serán todos salvos para la gloria del Señor. Y eso es porque Dios enciende en este tiempo sobre nuestras vidas un denuedo espiritual para que naturalmente hablemos la palabra del Señor. Esto es lo que va a suceder. Esto se está activando ahora mismo. Por eso estamos dando esta palabra. Y lo que importa aquí es que vos puedas anhelarlo, desearlo. Quizás si sos una persona tímida, tenés que entender que nadie va a forzarte a hacerlo, sino que te va a salir naturalmente y que la gloria de Dios se va a manifestar a través tuyo, ¿sí? Ahora toque un tímido y dígale, eso es para ti, ¿eh? Aleluya. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que el Señor está por hacer y lo va a hacer hoy mismo. Ahora le voy a pedir al pastor Mario que por favor venga por aquí. Me gusta mucho cómo termina esta porción de las Escrituras que hemos leído. Dice que los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía de Pisidia. Nadie sabe mucho de esa iglesia, ¿sí? Ahí está, estos son los registros bíblicos de las primeras iglesias que el apóstol Pablo levantó en ese lugar. Posiblemente estuvo el apóstol unos 10 días con ellos. Nada más, era una gran multitud, pero solamente estuvo unos 10 días. Nada más que eso. Ellos no tenían nada. Como te mencioné al principio, la Biblia todavía no había sido escrita. El Nuevo Testamento no había sido escrito. El apóstol Pablo escribe, él es el primero que empieza a escribir el Nuevo Testamento. La primera carta escrita fue Tesalonicenses. Eso fue como el año 50 y posiblemente lo que estamos leyendo es todavía por el 45 después de Cristo.
Ni siquiera los evangelios, ni Marcos, que fue el primero, había sido escrito todavía. No había nada escrito. No había canal enlace, no había radios cristianas, no había libros, no había Biblia, como te dije, no había nada de qué alimentarse. Y como si fuera poco, el apóstol Pablo y Bernabé, sus pastores, solo estuvieron con ellos unos 10 días, quizás 15, y se tuvieron que ir por causa de la persecución. Sin embargo, cuando volvieron los apóstoles, encontraron que en esa ciudad la iglesia estaba viva. Se habían quedado adorando al Señor, creciendo en el camino del Señor. ¿Y cómo esto es posible? Porque cuando los apóstoles se fueron, ellos se quedaron llenos de dos cosas, de alegría y del Espíritu Santo. Y quiero decirte que la alegría del Señor, el gozo del Espíritu, es el diseño de Dios sobre tu vida. Porque cuando vos lo sostenés y no entregás el gozo, entonces nunca te desanimás. Siempre estás con fe. Porque es el gozo del Espíritu, tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida. He visto gente que con el gozo del Espíritu atraviesa las circunstancias más difíciles, pero la fe la mantiene, porque el gozo del Espíritu está en ellos. Y hay gente que los ve y dice, ¿cómo es posible que vos te sostengas con esa crisis que estás pasando? Pero cuando está el gozo del Espíritu, algo te dice dentro tuyo, que el Señor tiene en sus manos tu causa, que pronto vendrá la solución, que tarde o temprano verás un milagro. Y ¿sabes qué? Por esa fe vas a recibir. La gente que sostiene el gozo del Espíritu es la gente que logra sostenerse en fe. Esa iglesia de Antioquía tiene algo maravilloso. Se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Eso es lo que te sostiene. Cuando no hay otras cosas, cuando no hay reuniones, cuando no hay forma de congregarse, cuando no hay, como te mencioné antes, medios, no hay canal de YouTube para ver un mensaje cristiano de alguien, de algún predicador. No había nada. Pero estaba lo más importante, el gozo del Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta y por favor cierra tus ojos por un momento. Quiero preguntarte delante del Señor, ¿te consideras una persona feliz? ¿Que vive en el gozo del Espíritu Santo? Hermano, yo tengo que decirte en esta noche que ese es tu derecho espiritual. Quiero orar por ti, porque ese es tu derecho espiritual. El Señor te hizo para ser una persona llena de alegría y del Espíritu Santo. Sos su hijo, ese es su regalo para ti. ¿Qué cosas te preocupan que te roban el gozo? En este momento hace un pacto con Dios y decirle al Señor, yo entrego todo y me aferro al gozo de tu Espíritu. No voy a sostener preocupaciones. No, jamás. Me aferro al gozo de tu Espíritu. Porque eso será lo que te sostiene, lo que va a lograr en tu vida, que nunca te desanimes. Eso será lo que va a lograr que vivas cada día en victoria y que sobre cualquier circunstancia difícil la enfrentes con una sonrisa en tu rostro y con un corazón lleno de fe. Irás de gloria en gloria, de victoria en victoria, por el gozo del Espíritu Santo. Por favor, ponte de pie. Ponte de pie. Y ahora, toda persona que sienta que no ha podido disfrutar de su vida cristiana, que no vive el gozo del Espíritu, que siente que tiene amargura, que tiene tristeza, que pelea con eso, solamente esas personas. Y por favor, todo el mundo cierra sus ojos. Solamente esas personas, levántenme su mano, por favor, por un momento. Quiero orar por ti. Que no te dé vergüenza. De hecho, esta es una oportunidad
para recibir de parte del Señor. Santo Rey, Señor, te clamo por cada una de esas manos levantadas. Señor, porque tú nos hiciste para vivir una vida de gozo, de plenitud y de felicidad. Señor, en tu nombre, Señor, te pido que operes aquí en nuestros corazones, sobre todo de estos hermanos que tienen sus manos levantadas. Señor, arranca la angustia, arranca la tristeza, arranca, Señor, todo impedimento para el fluir de tu Espíritu en sus vidas. Arranca, Señor, todo lo que no viene de ti, que sea un obstáculo para esa alegría sobrenatural. Señor, y aún aquellos que tienen un dolor profundo, una herida del pasado, una pérdida, algo que duele, Señor, yo te pido que traigas tu bálsamo de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que sanes heridas, que restaures, Señor, en tu nombre. Santo Dios. Señor, que en este momento se desaten, Señor, esas complicaciones del corazón. Señor, fluya el perdón, fluya la libertad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo siento que hay gente que tiene que perdonar. Yo te pido, Espíritu Santo, bendice a tus hijos, Rey. Santo Dios, bendice a tus hijos. Imparte esa alegría sobrenatural. Imparte ese gozo de tu Espíritu, Señor. Ahora, Padre, Señor, sopla en este lugar, impártelo sobre quien lo necesite en este momento, Señor. Yo declaro, Señor, que esas personas que vinieron con amargura no se irán igual, Señor. Son llenos ahora, Señor, en tu nombre, de ese gozo que viene de ti, de esa alegría sobrenatural, Señor. Tú estás sanando. Tú estás restaurando, Señor, el dolor se va. Viene una nueva temporada sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Santo Dios, gracias, Señor. Esta obra es profunda. Santo Dios, esta obra es profunda. Yo puedo sentir en mi corazón, Señor, el dolor de algunos de tus hijos. Señor, te pido, Espíritu Santo, que cambies, como dice tu palabra, toda tristeza en danza para la gloria de tu nombre. Hoy hacemos un pacto, jamás entregaremos la alegría que tú nos das, jamás entregaremos la fe. Vamos a sostenernos en fe, caminaremos por tu palabra, viviremos por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Rey de Gloria, todo esto que hemos hablado aquí se ha impartido en este momento. Señor, el denuedo espiritual sobre quienes lo necesitan, esa capacidad de generar ese clima espiritual. Señor, impártelo, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos. Señor, imparte ese denuedo espiritual, Señor. Que podamos ser sensibles a escuchar tu voz y que tú nos marques nuestra posición en tu reino. Señor, cuando tú digas, apartadme a este, apartadme a aquel. Señor, que podamos ser sensibles, que podamos escuchar tu voz, Señor, porque eres tú quien dirige la iglesia. Eres tú quien nos posicionas en el lugar correcto a cada uno, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra sea sellada en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Rey.